Septiembre de 1944. El aire del Atlántico es fresco y cargado de sal mientras el barco de transporte reduce la velocidad con la luz del amanecer. Unos muros de acero gris se alzan sobre el agua. No son acantilados. No son alambres de púas. Un puerto. Los prisioneros alemanes permanecen en silencio en cubierta. Sus uniformes están desgastados por meses de retirada y derrota. Algunos agarran pequeños bultos. Otros miran al frente, con el rostro tenso, preparados para lo que creen que les espera. Les han dicho que este lugar es brutal, que Estados Unidos es una tierra de crueldad enmascarada por sonrisas, que el cautiverio aquí será venganza. La pasarela baja. No vienen golpes. No gritar. Solo órdenes dadas con calma, en un inglés mesurado, traducidas sin amenazas. Suben al muelle. El suelo está limpio. Las botas de los guardias están lustradas. Más allá de la valla, los edificios se yerguen intactos. Las ventanas intactas. Los camiones circulan sin humo ni desesperación. En algún lugar cercano, suena un silbato, rutinario, casi pacífico. Un prisionero recuerda más tarde el impacto de ese primer momento, no miedo, sino confusión. Esto no es lo que les prometieron. Mientras alejan del puerto, hacia los trenes que los esperan en el interior, una pregunta empieza a extenderse silenciosamente entre ellos, tácita, casi prohibida. Si esto es cautiverio, ¿qué es entonces la libertad? La respuesta no está en el campamento que tienen por delante, sino en el largo camino que los trajo hasta aquí. Cuando estos hombres pisaron suelo estadounidense, la guerra que creían que estaban librando ya no existía tal como ellos la entendían. Para la mayoría de los soldados alemanes capturados por los aliados occidentales, la rendición no fue un momento aislado, sino el fin de una larga erosión. La Wehrmacht de 1944 ya no era la fuerza que había cruzado fronteras en 1939 y 1940. Era un ejército en retirada en múltiples frentes, al límite de sus fuerzas, con la confianza mermada por años de desgaste. En el oeste, la superioridad aérea aliada dominaba los cielos. En tierra, el avance tras Normandía se movía con una certidumbre mecánica. Unidades enteras se vieron aisladas, flanqueadas o simplemente abandonadas. Sin embargo, la rendición todavía se temía más que la muerte. Desde los primeros días de la guerra, la propaganda nazi había forjado una imagen aterradora del cautiverio aliado. Carteles, noticiarios y reuniones informativas para oficiales advertían a los soldados que la captura significaba humillación, inanición o ejecución. El mensaje era especialmente agudo respecto a los estadounidenses, ricos, decadentes y supuestamente crueles bajo una apariencia pulida. Caer en sus manos era convertirse en un trofeo. Esta creencia se vio reforzada por el contraste. En el frente oriental, los soldados alemanes habían presenciado y participado en una guerra sin restricciones. El cautiverio allí a menudo terminaba en muerte. Las historias de los campos soviéticos, ya fueran exageradas o reales, se propagaban rápidamente entre las filas. Muchos asumieron que Occidente no sería diferente. Pero los aliados occidentales actuaron bajo una doctrina diferente. Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá firmaron la Convención de Ginebra de 1929 relativa al trato debido a los prisioneros de guerra. En teoría, garantizaba alojamiento, alimentación equivalente a la de las tropas de captor, atención médica y protección contra la violencia o la humillación pública. En la práctica, su cumplimiento variaba según las circunstancias. Pero para Estados Unidos, la adhesión se convirtió en política, no solo por obligación legal, sino por cálculo estratégico. Los soldados capturados ya no eran enemigos, eran un activo. Entre 1942 y 1945, a medida que Estados Unidos expandía su esfuerzo bélico, se enfrentó a una paradoja. Sus fábricas operaban a plena capacidad. Sus granjas sufrían escasez de mano de obra. Millones de estadounidenses se encontraban en el extranjero, lo que dejaba los campos, los ferrocarriles y las fábricas de conservas con escasez de personal. Al mismo tiempo, decenas de miles de prisioneros del eje eran hechos en el norte de África, Italia, posteriormente, Francia. La solución fue el transporte. Los prisioneros de guerra alemanes capturados en el norte de África tras la derrota del Afrika Korps estuvieron entre los primeros en ser enviados a través del Atlántico. Otros lo siguieron después de Sicilia, Salerno, Anzio, finalmente, Normandía. A finales de 1944, barcos cargados de prisioneros llegaban regularmente a puertos estadounidenses, Nueva York, Norfolk, Nueva Orleans, lejos de la guerra que habían perdido. Para los prisioneros,
El viaje en sí mismo parecía irreal. Los alimentaban con regularidad. No los golpeaban. Dormían bajo cubierta, hacinados pero vivos. La travesía oceánica, antaño una barrera que separaba el viejo mundo del nuevo, se convirtió en un corredor hacia la incertidumbre. Lo que les aguardaba tierra adentro aún era desconocido. Circulaban rumores, campos de trabajos forzados, cadenas, castigos por los bombardeos de ciudades estadounidenses que nunca llegaron. Algunos se prepararon mentalmente para la tortura. Otros decidieron soportarla en silencio. Ninguno estaba preparado para lo que realmente les esperaba. Porque los Estados Unidos que los recibieron no habían sido tocados por la guerra y estaban a punto de convertirse en el campo de batalla más inquietante de todos, el campo de batalla de la creencia. Y esa confrontación apenas comenzaba. La decisión de traer soldados enemigos a suelo estadounidense no fue motivada por sentimientos, sino por la magnitud. Para 1943, Estados Unidos se encontraba reteniendo decenas de miles de prisioneros del eje en el extranjero. Los campos de concentración en el norte de África y Gran Bretaña estaban superpoblados. Las líneas de suministro estaban sobrecargadas. Se necesitaban unidades de guardia en el frente, no vigilando las alambradas. Al mismo tiempo, la industria estadounidense se enfrentaba a una crisis que pocos habían previsto. No quedaban suficientes trabajadores en casa para mantener el país en funcionamiento. La guerra había obligado a millones de hombres a uniformarse. Las granjas perdieron a sus hijos. Las estaciones ferroviarias perdieron a sus tripulaciones. Los campamentos madereros, las procesadoras de alimentos y las conserveras quedaron rezagadas. Las mujeres ocupaban muchos puestos, pero algunas labores, pesadas, estacionales y poco atractivas, seguían sin cubrir. El Departamento de Guerra vio una oportunidad. Según la Convención de Ginebra, los prisioneros de guerra podían ser obligados a trabajar, siempre que el trabajo no estuviera directamente relacionado con el combate y las condiciones fueran humanas. A cambio, recibían salario, alojamiento y comida. Para Estados Unidos, este acuerdo resolvió dos problemas a la vez. Redujo la carga sobre las instalaciones en el extranjero y estabilizó la fuerza laboral nacional. Entre 1942 y 1945, más de 425.000 prisioneros de guerra alemanes fueron transportados a Estados Unidos. Se distribuyeron en más de 500 campos y sucursales de campos en casi todos los estados, desde Texas y Arizona hasta Wisconsin, Iowa y Nueva York. Las ubicaciones se eligieron deliberadamente, lo suficientemente remotas para desalentar las fugas y lo suficientemente cerca de granjas y fábricas para que fueran útiles. Cada campo seguía un modelo estandarizado. Cuarteles construidos según las especificaciones del Ejército de los Estados Unidos. Instalaciones médicas atendidas por médicos estadounidenses. Cocinas con capacidad para servir comidas calientes 3 veces al día. Áreas recreativas para deportes, música y educación. Los prisioneros eran vigilados, pero no brutalizados. La disciplina era firme, predecible y regulada. Para muchos alemanes, esta orden fue desorientadora. Habían esperado un castigo. En cambio, encontraron una rutina. Se les asignaban tareas: cosechar remolacha azucarera en el Medio Oeste, talar madera en el Pacífico Noroeste, cuidar ganado en el sur. Se les pagaba con vales, utilizables en los comedores del campamento. Algunos compraban comida extra. Otros compraban jabón, papel de escribir o instrumentos musicales. Se permitían las cartas a casa, censuradas, pero regulares. Aún más inquietante fue lo que vieron más allá del alambre. Los civiles estadounidenses vivían abiertamente. Se quejaban libremente. Poseían coches, radios y electrodomésticos con los que los oficiales alemanes solo podían soñar en 1944. En pueblos pequeños, los prisioneros marchaban frente a casas con estanterías llenas, ropa limpia secándose al sol y niños jugando sin temor a los bombardeos. Esta no era la imagen que les había mostrado. El contraste se acentuó con el tiempo. A medida que la guerra se prolongaba, las noticias de Alemania se filtraban lentamente. Ciudades bombardeadas, racionamiento, colapso. Mientras tanto, en los campos, la comida seguía siendo abundante. La atención médica se mantuvo constante. Las reglas no cambiaron, incluso cuando la situación de Alemania empeoró. Algunos presos reaccionaron con ira, otros con negación. Unos pocos se aferraron ferozmente a la ideología nazi, imponiendo la disciplina entre sus compañeros mediante la intimidación y la violencia.
Las autoridades estadounidenses respondieron separando los intransigentes del resto, socavando discretamente control extremista. Lo que surgió dentro de muchos campos fue un experimento no deseado. Desastre del miedo. Desastre de la propaganda. Coloca a hombres criados en dictaduras dentro de una democracia funcional, incluso como cautivos, y observa lo que sucede. Para algunos, nada cambió. Para otros, algo se rompió. Y sería dentro de estos campos, lejos de cualquier campo de batalla, donde se desarrollarían las transformaciones más profundas de la guerra. No por la fuerza de las armas, sino por la exposición. Para el prisionero alemán promedio, las primeras semanas en Estados Unidos estuvieron marcadas por una sensación única y persistente, la desorientación. Se habían preparado para la crueldad. En cambio, les dieron ropa de cama limpia. Esperaban pasar hambre. En cambio, les dieron platos llenos, carne, pan, verduras e incluso postres. Las duchas tenían agua caliente. Las inspecciones médicas eran rutinarias, no punitivas. Los guardias los trataban con formalidad, a veces incluso con cortesía. El shock no fue consuelo en sí, sino lo que implicaba. Muchos de estos hombres habían crecido durante el ascenso del Tercer Reich. Les habían enseñado que la democracia era débil, caótica, incapaz de disciplina ni sacrificio. Sin embargo, allí estaba una nación en guerra en dos océanos, alimentando a sus enemigos mejor que Alemania a sus propios civiles. Algunos presos reaccionaron con recelo. Asumieron que era algo temporal, una actuación para extraer información. Otros esperaron a que comenzara la violencia. Al no hacerlo, la inquietud se acentuó. Un prisionero de guerra alemán escribió más tarde que el peor momento fue darse cuenta de que podía dormir sin miedo. La tensión constante que había arrastrado desde 1939 no desapareció de la noche a la mañana, pero poco a poco, contra su voluntad, su cuerpo se relajó, y eso lo asustó más que a cualquier guardia, porque si el enemigo fuera humano, ¿por qué habían estado luchando? Para los civiles estadounidenses, la llegada de prisioneros alemanes provocó sus propias contradicciones. Muchos habían perdido a sus hijos en el norte de África o en Italia. Otros habían visto noticiarios sobre Londres bombardeado y barcos en llamas. Ahora, los soldados enemigos marchaban hacia sus ciudades, vivos, bien alimentados, vigilados, pero intactos. Las reacciones iniciales oscilaron entre la ira y la curiosidad. Algunos agricultores resentían la presencia de hombres que llevaban el mismo uniforme que quienes asesinaban a estadounidenses en el extranjero. Otros solo veían trabajadores, las manos necesarias para recoger las cosechas antes de que se pudrieran. Con el tiempo, la rutina suavizó la hostilidad. Los prisioneros trabajaban en los campos desde el amanecer hasta el anochecer. Cumplían órdenes. Reparaban cercas, cosechaban maíz, apilaban heno. Bajo supervisión, trabajaban junto a trabajadores estadounidenses que ganaban salarios más altos, pero soportaban el mismo sol y polvo. Al principio, la conversación era limitada. Gestos, un inglés eficiente, gestos de reconocimiento. Luego vino la familiaridad. Un cigarrillo compartido. Una pregunta sobre la casa. Un comentario sobre el clima. Los estadounidenses notaron disciplina, eficiencia y, inesperadamente, cortesía. Los presos notaron algo más. Los estadounidenses discutían con sus propios jefes. Los guardias bromeaban con los civiles. La autoridad no era absoluta. Para muchos prisioneros, este desafío casual era más inquietante que la amabilidad. Sugería una sociedad donde la obediencia no se imponía por el miedo. Y una vez que esa idea echó raíces, se volvió difícil contenerla. Dentro de los campos comenzaron a formarse filas invisibles. Algunos prisioneros permanecieron fieles a la ideología nazi, imponiendo la jerarquía mediante la intimidación. Amenazaban a quienes hablaban bien de Estados Unidos. Interrumpían las clases. En casos extremos, agredieron a compañeros de prisión a los que calificaban de traidores. Las autoridades estadounidenses observaron en silencio. En lugar de intervenir con la fuerza, los administradores del campo explotaron la división. Los intransigentes fueron trasladados a recintos separados. Se ampliaron los programas educativos, clases de inglés, conferencias de historia e incluso debates sobre las instituciones políticas estadounidenses. Se pusieron a disposición periódicos. Se introdujeron las radios con cuidado, bajo vigilancia, pero presentes. La exposición logró lo que los argumentos no pudieron. Los presos escuchaban transmisiones estadounidenses. Oían debates. Se enteraban de las elecciones celebradas durante la guerra.
Comparaban esta transparencia con el rígido control de la información que habían conocido. El contraste los carcomía. Los sistemas de creencias no se derrumban de golpe, se resquebrajan, y dentro de estos campos, bajo cielos rutinarios y días comunes, las grietas se ensancharon, silenciosamente, irreversiblemente. Esas fracturas pronto se profundizarían y afectarían la ideología, la lealtad y la identidad misma. Para los prisioneros alemanes criados bajo la rígida jerarquía del Tercer Reich, Estados Unidos presentaba una contradicción que no podían resolver fácilmente. Les habían enseñado que las sociedades sin autoridad absoluta se sumían en el caos, que la disciplina exigía miedo, que la libertad debilitaba a las naciones. Sin embargo, dentro de los campos, controlados, ordenados e innegablemente eficaces, la autoridad funcionaba sin coerción constante. Los guardias aplicaban las normas, pero no aterrorizaban. Los oficiales daban órdenes, pero las explicaban. Aún más inquietante fue la ausencia de obediencia ritual. Los guardias estadounidenses no exigían saludos, no imponían conformidad ideológica, no castigaban a los hombres por opiniones escuchadas en los barracones. Los presos notaban que los guardias podían criticar a su propio gobierno abiertamente, a veces en voz alta, sin consecuencias. Esto atacó el núcleo del adoctrinamiento nazi. En Alemania, disentir significaba vigilancia. Aquí, significaba conversación. Algunos prisioneros se resistieron a la insinuación con amargura. Insistían en que Estados Unidos era decadente, que la abundancia generaba debilidad. Pero otros comenzaron a cuestionar cómo un sistema supuestamente inferior podía funcionar con tanta eficiencia y porque se sentía, inquietantemente, más honesto. La idea de que la lealtad podía ser voluntaria, en lugar de impuesta, persistía como una pregunta sin respuesta. El enfoque militar estadounidense para custodiar a los prisioneros se basaba en la previsibilidad. Se publicaron las reglas. Las consecuencias fueron consistentes. Se evitó el castigo colectivo. La violencia era poco frecuente. Cuando ocurría, se investigaba. Esta estructura importaba más que la amabilidad. Para los soldados alemanes, acostumbrados a la autoridad arbitraria, este sistema resultaba extraño. En la Wehrmacht, el castigo a menudo dependía del temperamento del oficial. En los campos, dependía de un reglamento escrito. Las asignaciones de trabajo reforzaban esta diferencia. Se esperaba que los presos realizaran sus tareas eficientemente. Si lo hacían, se les dejaba en paz. Si no, se les reducían los privilegios, no se les destrozaba el cuerpo. El efecto fue sutil pero poderoso. Los hombres comenzaron a interiorizar la responsabilidad en lugar de temer represalias. Algunos se enorgullecían de su trabajo, no porque se lo ordenaran, sino porque les devolvía la dignidad que les había sido arrebatada por la derrota. Esto no fue misericordia, fue estructura. Y la estructura, cuando es justa, transforma el comportamiento más efectivamente que la fuerza. Quizás el ángulo más desestabilizador de todos fue el moral. Los prisioneros alemanes se dieron cuenta poco a poco de que recibían un trato mejor que millones de civiles bajo control alemán, mejor que los trabajadores forzados, mejor que los reclusos de los campos de concentración, en algunos casos, mejor que sus propias familias en casa. Esta constatación no llegó de forma dramática. Se acumuló. Una comida completa tras enterarse de los recortes de raciones en Hamburgo. Un chequeo médico tras enterarse de los hospitales bombardeados. Se permitió enviar una carta a casa, mientras que otros desaparecieron sin respuesta. Algunos prisioneros sintieron vergüenza. Otros sintieron ira, no contra Estados Unidos, sino contra el sistema que había exigido lealtad total mientras propiciaba el colapso. Algunos se negaron a aceptarlo, refugiándose aún más en la ideología. Pero muchos no pudieron conciliar la contradicción. Si el enemigo respeta el derecho internacional, mientras su propio gobierno lo viola. Si el cautiverio trajera dignidad, mientras que la libertad trajera miedo. Entonces el eje moral de la guerra había cambiado. Esta comprensión no los hizo estadounidenses. Los hizo inseguros. Y la incertidumbre, una vez introducida, no puede deshacerse. Esa incertidumbre pronto alcanzaría su punto de ruptura, no en los campos, sino en el momento en que la verdad finalmente los alcanzara. El punto de inflexión no llegó con un único anuncio o un enfrentamiento dramático. Llegó silenciosamente, por acumulación. A finales de 1944 y principios de 1945, el tiempo en los campos había adquirido un ritmo constante. Los días se caracterizaban por pasar lista, turnos de trabajo, comidas y noches en barracones cálidos,
secos y ordenados. Para muchos prisioneros, esta estabilidad se volvió más inquietante que el caos. Les daba espacio para pensar. Y pensar era peligroso. Las autoridades estadounidenses, siguiendo la política en lugar de los impulsos, ampliaron los programas educativos. Las clases de inglés se popularizaron. Lo mismo ocurrió con la formación profesional. Algunos campamentos introdujeron conferencias sobre historia, economía y civismo básico. No eran sesiones de propaganda. Eran opcionales. La asistencia era voluntaria. Esa elección importó. Los presos que asistieron escucharon ideas que nunca se les había permitido examinar. Aprendieron cómo funcionaban las elecciones estadounidenses, cómo el poder cambiaba de manos sin violencia, cómo los periódicos competían en lugar de obedecer. Se les animó a hacer preguntas, y nadie los castigó por hacerlas incorrectas. Al mismo tiempo, se filtraba información desde el mundo exterior. Los periódicos estadounidenses, cuidadosamente seleccionados pero sin censurar hasta el punto de perder su significado, informaban sobre los avances aliados. Las radios transmitían voces de Londres, Nueva York y Washington. Los prisioneros oían hablar de la liberación de París, del cruce del Rin, de ciudades se conocían, Colonia, Frankfurt, Dresde, reducidas a escombros. El contraste era insoportable. Dentro de la alambrada, las luces permanecían encendidas. La comida llegaba a tiempo. La atención médica continuaba sin interrupciones. Afuera, el Reich que habían jurado defender se derrumbaba entre el fuego y el hambre. Para algunos prisioneros, la negación se transformó en amargura. Culpaban a traidores, generales, al destino. Para otros, la fe se quebró por completo. Un exprisionero de guerra describió más tarde el momento preciso en que su lealtad se quebró, no cuando supo que Alemania estaba perdiendo, sino cuando comprendió que Estados Unidos nunca había tenido necesidad de mentirle. La realidad misma había hecho el trabajo. Los conflictos dentro de los campos se intensificaron. Los intransigentes intentaron retomar el control, amenazando a quienes expresaban dudas. Los comandantes estadounidenses de los campos respondieron con decisión pero con calma. Aislaron a los agitadores, protegieron a los prisioneros vulnerables y se negaron a permitir que la ideología dominara los barracones. Lo que siguió no tuvo precedentes. Los hombres comenzaron a hablar abiertamente de política, de culpa, de responsabilidad. Algunos admitieron saber más de lo que decían. Otros confesaron no saber nada en absoluto. Los campos se convirtieron en espacios de reflexión, no porque estuvieran diseñados para ello, sino porque el entorno lo permitía. Y entonces llegó el momento que nadie podía ignorar. La guerra en Europa estaba terminando, y con su final llegó la verdad, innegable, documentada y devastadora. Esa verdad empujaría la incertidumbre hacia la transformación. En la primavera de 1945, la ilusión finalmente se derrumbó. La noticia no llegó como un rumor, sino como un hecho. Alemania se había rendido. Adolf Hitler había muerto. El Tercer Reich, presentado durante 12 años como eterno, había dejado de existir en cuestión de días. Dentro de los campamentos, el anuncio se dio con claridad, sin celebración, sin humillación, solo información. Para muchos prisioneros, el momento fue físicamente desestabilizador. Algunos permanecieron sentados donde estaban. Otros miraron al frente, inmóviles. Algunos se negaron a creerlo, insistiendo en que era una invención de los aliados. Pero la negación no sobrevivió a lo que vino después. Fotografías. Las autoridades estadounidenses, siguiendo las directrices de Washington, distribuyeron pruebas documentadas de lo que las fuerzas aliadas habían descubierto en Alemania y la Europa ocupada. Imágenes de campos de concentración, prisioneros demacrados, fosas comunes, crematorios, lugares cuyos nombres se habían susurrado, negado o descartado como mentiras enemigas. Se hizo el silencio. Los hombres que habían marchado bajo pancartas y cantado himnos ahora se enfrentaban a la prueba, no a una acusación ni a una retórica, sino a un historial. Algunos lloraron abiertamente, otros se dieron la vuelta. Algunos reaccionaron con rabia, convencidos de que las imágenes eran un montaje. Pero incluso entre los más indignados, algo irreversible había ocurrido. La mentira había sido perforada. Para los prisioneros que habían vivido cómodamente tras las alambradas estadounidenses mientras su patria estaba en ruinas, el impacto psicológico fue severo. Luchaban contra la culpa, no solo por lo que habían hecho, sino por lo que no habían sufrido. La seguridad misma se convirtió en una carga. La pregunta cambió. Ya no era, ¿por qué nos tratan así? La pregunta era, ¿qué pasa cuando volvamos?
Se avecinaba una repatriación. Mientras se preparaban las listas de transporte, la ansiedad se extendía. Alemania estaba ocupada, dividida, devastada. Las ciudades eran campos de escombros. La escasez de alimentos era grave. La infraestructura se había derrumbado. Había familias desplazadas o muertas. El futuro era indefinido. En cambio, Estados Unidos se mantuvo estable. Algunos prisioneros comenzaron a hacer preguntas inimaginables. ¿Podían quedarse? ¿Podían trabajar? ¿Podrían regresar más tarde, no como cautivos, sino como inmigrantes? Estas peticiones eran poco frecuentes al principio, pero luego se hicieron cada vez más comunes. Los funcionarios estadounidenses no los alentaron. La política era clara. Los prisioneros serían devueltos. Pero el deseo en sí mismo era revelador. Hombres a quienes se les había enseñado que Estados Unidos era un páramo moral ahora lo veían como un lugar de orden, oportunidades y moderación. No un paraíso, sino una posibilidad. No todo ha cambiado. Algunos permanecieron leales hasta el final, aferrándose a fragmentos de ideología incluso después de su colapso. Otros aceptaron la derrota sin perdón. Pero un número significativo cruzó un umbral interno de que no había retorno. Regresarían a Alemania cambiados, llevándose consigo no admiración, sino comparación. Y la comparación es peligrosa para cualquier sistema basado en creencias absolutas. Mientras los campos se preparaban para vaciarse, quedaba un último capítulo sin escribir. ¿Qué sucedería cuando desapareciera el alambre? Esa respuesta no se obtendría en días ni meses, sino a lo largo de décadas. La repatriación comenzó en etapas durante el verano de 1945. Los barcos de transporte cruzaron el Atlántico una vez más, esta vez llevando hombres de regreso a una patria derrotada. Para muchos exprisioneros, el viaje se sintió más pesado que el que los había traído a América. Ya no se preparaban para la crueldad. Se preparaban para la ausencia, de estructura, de certeza, de la inesperada estabilidad que habían conocido tras las alambradas. La Alemania a la que regresaron estaba irreconocible. Las ciudades yacían arrasadas. Las vías del tren estaban torcidas y rotas. Barrios enteros habían desaparecido. La comida escaseaba. La moneda era inestable. La autoridad existía, pero fragmentada, impuesta por fuerzas de ocupación con diferentes visiones de futuro. Las familias estaban dispersas. Los padres regresaban a sus casas vacías. Los hijos regresaban a sus tumbas. Para los exprisioneros de guerra, la reintegración fue desigual. Algunos eran vistos con recelo, hombres que habían estado ausentes, que habían comido bien mientras otros morían de hambre. Otros fueron recibidos como supervivientes. Pero muchos se encontraron atrapados entre dos identidades. Ya no eran soldados de un Reich que ya no existía, ni ciudadanos de una nueva Alemania que aún luchaba por definirse. La división psicológica era igualmente profunda. Los exprisioneros guardaban recuerdos que los diferenciaban. Habían visto un sistema alternativo funcionando bajo la presión de la guerra. Habían experimentado reglas sin terror, autoridad sin violencia ritual. Para algunos, esto generó frustración. Para otros, una silenciosa determinación. Las autoridades de ocupación estadounidenses notaron la diferencia. Informes de finales de la década de 1940 indicaban que los exprisioneros de guerra retenidos por Estados Unidos solían ser más receptivos a las instituciones democráticas que aquellos capturados por otras potencias aliadas. No eran uniformemente proestadounidenses, pero sí menos resistentes al pluralismo, menos temerosos del debate, más dispuestos a participar. Estados Unidos no difundió este resultado. No era el objetivo declarado, pero quedó documentado. Un grupo más pequeño enfrentó un camino diferente. Miles de exprisioneros de guerra alemanes finalmente regresaron a Estados Unidos, no como prisioneros, sino como inmigrantes. Algunos llegaron a través de programas de trabajo. Otros, mediante patrocinios familiares o programas de refugiados a finales de las décadas de 1940 y 1950. Se asentaron en comunidades agrícolas, pueblos industriales y ciudades que ya conocían de su cautiverio. Para ellos, Estados Unidos no era una abstracción. Lo recordaban con todo detalle: el olor de los campos, el sonido de las radios, el peso de una rutina inquebrantable por el miedo. Su decisión de regresar no fue un rechazo a Alemania, sino un reconocimiento de la transformación. La guerra los había llevado a través del océano. El cautiverio los había llevado a algún lugar más profundo. Y los efectos de ese viaje estaban lejos de terminar. El legado de los prisioneros de guerra alemanes en Estados Unidos se extendió mucho más allá de su regreso a Europa. Para 1946,
La mayoría de los campos estaban cerrados. Los campos que antes cultivaban los prisioneros fueron devueltos a agricultores estadounidenses. Los barracones fueron desmantelados o reutilizados. Pero el recuerdo del confinamiento ordenado, el trato humano y la relativa abundancia perduraba en los hombres que habían pasado por allí. En Alemania, sus historias se transmitieron en silencio al principio. Familias, vecinos y antiguos camaradas escuchaban con incredulidad. Los soldados que habían soportado ciudades bombardeadas y escasez de alimentos apenas podían imaginar que los soldados enemigos hubieran recibido un trato mejor. Algunos lo desestimaron. Otros interiorizaron la contradicción y, silenciosamente, comenzó a erosionar la lealtad incondicional a la ideología nazi. La experiencia de los prisioneros de guerra también influyó en la reconstrucción de Alemania tras la guerra. Sociólogos y administradores aliados observaron que los prisioneros de guerra repatriados a menudo mostraban una adaptabilidad pragmática. Comprendían el valor de la rutina, la organización y el compromiso sin coerción. Muchos asumieron roles de liderazgo en industrias locales u organizaciones cívicas, aplicando las lecciones aprendidas no en las aulas, sino en los campos, cocinas y cuarteles tras las vallas estadounidenses. Algunos exprisioneros regresaron a Estados Unidos de forma permanente. A principios de la década de 1950, miles habían solicitado inmigración en busca de estabilidad, trabajo y una vida libre del trauma de la guerra. Se asentaron en comunidades donde antes habían trabajado, integrándose en pueblos agrícolas, centros manufactureros e incluso barrios urbanos. Para estos hombres, Estados Unidos no era solo una tierra de oportunidades, sino un ejemplo vivo de orden, libertad y civismo. Sin embargo, no todas las lecciones fueron positivas o cómodas. Entre los prisioneros de guerra, existía una tensión entre la gratitud y la culpa. Habían sobrevivido, a menudo cómodamente, mientras millones de civiles, soldados e incluso niños perecían. Habían estado protegidos de la destrucción, pero sabían que ésta consumía su patria. Las cartas a casa a veces transmitían vergüenza o negación. Los diarios personales revelan a hombres que luchaban con la disonancia cognitiva, una profunda comprensión de que el enemigo los había tratado mejor que a su propia nación, y una persistente duda de lealtad y pertenencia. Culturalmente, la experiencia de los prisioneros de guerra contribuyó a una conexión transatlántica más amplia. Décadas más tarde, los historiadores la citaron como uno de los pocos encuentros directos entre civiles y soldados alemanes y estadounidenses fuera de combate. Estos encuentros ejercieron una influencia sutil pero duradera en la percepción de la democracia, el Estado de Derecho y la responsabilidad social. En el arco histórico más amplio, la presencia de prisioneros de guerra alemanes en Estados Unidos puso de relieve una paradoja. La guerra puede destruir, pero incluso en cautiverio, la humanidad puede persistir. Las reglas aplicadas con justicia, las comidas servidas sin malicia y las rutinas mantenidas sin miedo crearon un espacio para la reflexión. En ese espacio, los sistemas de creencias se resquebrajaron, las ideologías flaquearon y se sembraron las semillas del cambio, invisible al principio, pero perdurable a lo largo de la vida. Y cuando los últimos barcos de transporte abandonaron Estados Unidos y los campos quedaron en silencio, un hecho quedó claro: la libertad, incluso observada en silencio, puede ser tan transformadora como cualquier victoria en el campo de batalla. La historia de los prisioneros de guerra alemanes en Estados Unidos es, en esencia, una historia de contradicciones. Hombres entrenados para obedecer sin rechistar, criados para aceptar la brutalidad como algo rutinario, se encontraron repentinamente en un mundo donde la estructura coexistía con la amabilidad y la autoridad operaba sin terror. No se enfrentaron a la victoria ni a la derrota, sino a una simple y silenciosa verdad. Una sociedad podía funcionar bajo la libertad con la misma eficacia que bajo la coerción. Esta constatación dejó huella. Para algunos, generó desorientación y culpa. Para otros, sembró la curiosidad, la reflexión y, en última instancia, la transformación. Los campamentos se convirtieron en aulas improbables, no de ideología, sino de realidad. Demostraron que el comportamiento humano, en condiciones justas y predecibles, podía ser disciplinado sin miedo, cooperativo sin coerción y moral sin supervisión. El significado más amplio es sutil pero profundo. La guerra, a menudo reducida a batallas, estrategia e ideología, también opera a través de la experiencia vivida. Estos prisioneros de guerra regresaron a una patria destrozada con recuerdos que desafiaron la autoridad, transformaron las creencias y ofrecieron una visión de posibilidades. Habían presenciado una forma de libertad que, para muchos, parecía casi el paraíso.
Y en esa observación vislumbraron un futuro aún no escrito, uno en el que el orden y la humanidad podrían coexistir. En definitiva, la historia de los prisioneros de guerra alemanes en Estados Unidos nos recuerda que la victoria no se mide solo por el territorio ganado o los enemigos derrotados. A veces, se mide por la transformación silenciosa, por el lento desmoronamiento de los dogmas y por la prueba perdurable de que, incluso en la guerra, la humanidad puede persistir. Fue allí, en los tranquilos campamentos lejos de las ruinas de Europa, donde se difuminaron los límites entre cautiverio y libertad, obediencia y moralidad, miedo y dignidad, dejando una lección a la vez simple y profunda, que la verdadera medida de una sociedad no reside en el poder que ejerce, sino en la humanidad que preserva.